Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo a lunes, a este lunes, a la cita con la historia, porque vamos a llamarle ya así, vamos a citarnos para conversar de historia, ¿ok? Como si fuera esta una charla de café, ahora que va a venir el fresco. Bueno, aquí en Mérida aún no hay nada de fresco, aquí en la casa de ustedes en la ciudad de Mérida, aquí en el Yucatán Country Club todavía no hay fresco, pero quizá los que nos están viendo en algunos lugares de México sí hay allá frío, o quizá en otros países extranjeros, especialmente en Estados Unidos, ya hay algún frío y pega un cafecito caliente, o aquí en México un chocolatito batido mientras estamos conversando de esto. Bueno, saludos a todos, saludos a todos. Ya estamos en diciembre, estamos ya a unos cuantos días de la Nochebuena, de la Navidad, y terminando el año, ya son los últimos días del año, y ojalá que pues nos haya ido bien y sobre todo que nos vaya mejor, ¿okay? Para el próximo año del 2023. Pero todavía no vamos a felicitar, sino simplemente vamos a mandar saludos a todos los que nos ven, Ciudad de México, un gran abrazo fraterno. Pachuca Hidalgo, mis amigos de Pachuca, gran abrazo también. Puebla, que siempre nos escribe, también estoy muy contento con las palabras que me mandan los amigos de Puebla. Veracruz, Tamaulipas, en verdad es un gran honor que nos vean allá del norte, Nuevo León, okay. Mazatlán, o sea, Tijuana, o sea, todo el norte, Chihuahua, que nos ha escrito mucho. Les agradezco mucho todos sus comentarios. Guadalajara, desde luego, Guadalajara, La Perla, Tapatía, en fin, todos. Y el extranjero, un gran abrazo para todos, la gente, tanto mexicana como no mexicana que nos ven. Y como de costumbre, mi agradecimiento al Yucatán Country Club por estas posibilidades que nos da, en donde pues se está despertando un interés por conocer la verdadera historia de este país. Sobre todo ahora que están tratando de reescribirla mal además, falseadamente. Hay que conocer la verdad. Bien, vamos entonces a continuar con esto. Ya Cortés está en Veracruz, se ha desligado, eso no lo voy no voy a ahondar mucho porque lo hemos visto en alguna otra ocasión. ¿Okay? Se ha desligado de Diego Velázquez, se ponen las órdenes del rey de España y empieza todas las peripecias de la conquista, que le va a llevar a Cortés de 1519, que salió de Cuba, donde deja a Doña Catalina, porque la deja, es la verdad, y ahí, pues hasta 1521, en que cae el Imperio Azteca, cuando el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc rinde la ciudad, empieza la nueva etapa que viene siendo lo que se conoce como el coloniaje o la fundación de la nueva ciudad del Nuevo México, que sería Cortés, con ese enamoramiento que tuvo por la ciudad, le va a dejar su nombre original México. Y a lo que le va a poner Nueva España es al virreinato, porque no se llamaba la Ciudad de México, no se llamaba Nueva España, la Ciudad de México era la Ciudad de México. Y la Nueva España era el todo, era el virreinato. Bueno, se conquista esto, okay, y Cortés pues ya no pensaba regresar ni a España ni a Cuba. Había mandado a un procurador, a un apoderado, le había dado un poder escrito a Francisco de Montejo desde Veracruz, para ahí cuando se desligó de Velázquez, para que fuera a España, pidiera audiencia con el rey. Ya había rey, ya era Carlos V, ya era el famoso chocolate, Carlos I de España, V de Alemania, porque Cortés necesitaba legitimar a esa empresa. Entonces le da plenos poderes a Francisco de Montejo para que se entreviste con el rey y a su nombre le explique lo que ya está pasando ahí en el Imperio Azteca y le dé el permiso correspondiente por escrito, que ese escrito se llamaba adelantamiento. Y con eso Cortés iba a estar muy tranquilo. Entonces, obviamente, se fue tan rápida la conquista que Montejo tardó más en llegar y volver en conseguir el escrito cuando Cortés ya había terminado todo y ya estaba en plena construcción de la ciudad. Bien, partamos acá. 1521. ¿Qué pasaba con Catalina Suárez? Obviamente ella era la esposa, porque se casó, lo comentamos la semana pasada, se casó.
Pero estaba viendo, o las noticias que llegaban, era que su marido pues no volvía y no volvía y no volvía, y que estaba ahí. Y los españoles que llegaban decían, se ha conquistado Nueva. ¿Y cómo llegaban? Digo, no que destruyó sus naves, así es. Pero Velázquez, un año después que se fue Cortés, lo manda a buscar. Y lo que no contaba era que todos los hombres de Velázquez, convencidos por Cortés, y después de una pequeña escaramuza, se le unen a Cortés. Y ahí sí no quema las naves. Y entonces tenían, se queda Cortés con barcos, un montón de cosas. Y de ahí era el contacto con Cuba. Bueno, obviamente las noticias que llegaban era que Cortés estaba yendo re bien. Y les dice, bueno, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? O sea, quiero saber cuándo vuelve. Se dice que le escribió cartas a su marido para que vuelva, pero esas cartas no se conocen. Probablemente Cortés las destruyó, o no lo sabemos, o nunca llegaron. El hecho es que Cortés no tenía planes de regresar a Cuba. Él estaba aquí metido, expedicionando a lo largo y ancho de lo que hoy conocemos como nuestro país, y además organizando la construcción de la nueva ciudad de México. Porque el que soñó con esa ciudad fue él. Lo que hoy vemos, al menos en el centro histórico, fue idea de Cortés. Y le guste a quien no le guste, a quien le guste y a quien no le guste también, esa ciudad donde hoy están las autoridades, la hizo Cortés. Y nadie puede negar la cruz de su parroquia. Y si la niegan, ¿okay?, es un desalmado y un despatriado. Pero en fin, clásica frase de muletilla, en fin, ¿eh? Pero creo que esto es comentario. Bien, obviamente doña Catalina decía, bueno, ¿por qué no viene? Y Cortés empieza a construir. Lo primero, cuando Cortés sitió Tenochtitlán a partir de abril-mayo de 1521, estableció su campamento militar en Coyoacán. Y ahí estuvo todo mientras duró la guerra. Mayo, junio, julio, agosto, hasta que cayó Tenochtitlán y Cuauhtémoc se rindió. Le gustó tanto Coyoacán que mientras se construía la Ciudad de México, él manda levantar una casa para que él viva ahí mientras terminaba de construirse todo lo que ya se había destruido, porque Cortés quería vivir en un palacio. El Palacio Nacional fue el Palacio de Cortés. Pero mientras pasaba esto, que iba a tardar quizá meses y quizá años, Cortés había construido una casa en Coyoacán, la famosa Casa de Cortés, que hoy podemos ver, pues la fachada, así como en Mérida está la Casa de Montejo, que por dentro no tiene nada que ver con la que vivió Montejo, pero por fuera es la fachada. Algo por el estilo pasa con la de Cortés en Coyoacán. La Casa de Cortés se puede ver y hoy son oficinas del gobierno de la Ciudad de México y es donde está asentada la alcaldía de Coyoacán. Ahí está el alcalde de Coyoacán, en la casa. Pero es la casa, o sea, y hay una placa que lo dice. Es la alcaldía, sí, pero era la Casa de Cortés. Bueno, pues allá, se va a quedar mientras se construía la ciudad. Estamos hablando que esto a partir de agosto de 1521. Bueno. Y de doña Catalina, sabemos algo, no hay nada, ni una triste y pobre carta que Cortés le haya enviado en esos años, del 19 que se fue al 21 que ganó la guerra, a Catalina. Ya la había olvidado y según Bernal, su cronista y su apologista, dice que nunca la mencionaba. Y obviamente Cortés tuvo ahí sus amoríos, sus affairs, el más importante de todos, que también se ha hecho muchísimas novelas de esto, doña Marina Malintzin, Malinche, que Malinche no era ella, Malinche era él, pero bueno, así le dicen, Malinali, que empezó primero como su lengua, luego como su secretaria particular, luego como su novia, luego como su amante y luego como la madre de su hijo primogénito. Que precisamente para estas épocas de triunfo, doña Marina estaba embarazada de Cortés. Y del hijo que Cortés bautiza, que era en ese entonces, cuando bautizabas al niño, lo llevabas a bautizar, es lo que hoy llamaríamos reconocimiento ante el registro civil, al que le va a poner por nombre Martín Cortés. Martín Cortés Malinali. Se dice que en esa casa
va a vivir con doña Marina un tiempo, al menos mientras ella estuvo embarazada. Porque Martín, por la fecha de fe de bautizo, lo bautizaron en, creo que marzo de 1522. Debió haber nacido a principios de 1522, o sea, hace 100 años, 500 años. O sea, si viviera Martín, tenía 500 años. Martín Cortés Malinali, que también conocido como Martín Cortés el Mestizo, porque era sangre española y sangre indígena. Y vivió ahí con doña Marina. Vivió. Hombre, estaba bien. Y constantemente iba a la antigua Tenochtitlán para ver la construcción, porque ya iban llegando frailes, iban llegando, el rey reconoce, le da el cargo de gobernador y marqués del Valle de Oaxaca y de gobernador de la Ciudad de México, y obviamente ya al tener el reconocimiento real, pues Velázquez se le molesta porque obviamente pues no era la idea, pero además ya con esa confianza entonces empieza a pedir sacerdotes, ingenieros, arquitectos para que empiecen a levantar una ciudad española sobre las ruinas de los antiguos templos de Tenochtitlan. Y así, Cortés ni pensaba volver, ni se preocupaba por su esposa, para él era solterito. Quizás si le preguntaban, ¿eres soltero? A lo mejor le dijo a doña Marina que era soltero, no lo sabemos. Doña Marina creo que ni lo preguntó. Le gustó el hombre, ella le gustó a él, y tuvieron un hijo. Cosa que no había tenido con doña Catalina. De hecho, hasta este momento los hijos que tenía Cortés, eso sí hay que reconocer, todos los que tuvo, que fueron 11 en total, la mayoría fuera de matrimonio, a todos los llevó a bautizar. O sea, los reconocía. Y cuando tuvo la oportunidad y se fue a España a hablar con el rey, los legitimó a todos. O sea, no era un padre irresponsable. No era el clásico picaflor que tiene aquí, tiene allá de y ni me acuerdo. No. Bueno, pues para el verano de 1522 ya había muchos rumores en Cuba de que Cortés obviamente estaba yendo bien, había tenido un problema con el tesorero real, con Juan de Alderete, que le fue a pedir el quinto real y no había quinto real. Pero había muchos rumores de que Cortés, pues obviamente vivía como un sultán. Tengan en cuenta que en esa época todavía quedaba la mente arabesca de los musulmanes. Y doña Catalina ya no espera más. Se dice que Velázquez la empujó para darle un susto a Cortés. Con que sí, para que sepa lo que es bueno. Vamos a ver lo que es bueno. Y entonces, que le costé un viaje a México sorpresivo para que ella vaya a su marido y que le dice, tu lugar, Catalina, ahora que es gobernador de la Ciudad de México, Cortés, tu marido, tu obligación es estar al lado de tu marido. Así que tienes que ir con él. Porque más me llegan rumores de que vive como un sultán. Así que, o sea, se refirieron a que tenía 1000 mujeres. Catalina dice, sí voy. Quiero ver a mi marido, lo amo, quiero estar con él. Y Catalina, con un grupo de españoles y de un séquito que le pone el propio Velázquez, okay, se encamina hacia México. Se nota claramente que lo que querían era sorprender en la jugada a Hernán Cortés. Porque Cortés desde el principio había fundado la Villa Rica de la Veracruz y era el lugar donde desembarcaban todos los barcos. Pero doña Catalina no desembarca ahí. Las instrucciones que tenía el marinero, creo que era Alaminos, de Velázquez, era desembarcar en otro puerto. Y desembarca en Coatzacoalcos, que también ya estaba poblado, pero no era el principal. No era el común donde desembarcaran todos los que venían de Cuba o de España. Y doña Catalina desembarca en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos, cuando la ven y saben que es esposa del conquistador, algo muy interesante porque está en las crónicas, inclusive Bernal lo dice, fue recibida con honores, tanto de indígenas que reconocían a Cortés como el mero mero, como de soldados españoles, el famoso Juan de Escalante, que era el encargado de la región de la costa.
y la reconocen. Y mientras hacen los homenajes, le informan a Cortés que había llegado su esposa y que su objetivo era llegar a la Ciudad de México para entrevistarse con el marido. Este documento existe. Y viene de nuevo la leyenda y las dos versiones. Una, que Hernán Cortés, desesperado, se sintió sorprendido y trató de ocultar su pecado. Sacó a doña Marina, la metió al convento de San Francisco, cosa que no puede ser porque el convento aún se estaba construyendo, pero eso dicen. ¿Okay? Sacó también al Martincito, ¿okay? y que nervioso estaba precisamente porque podía descubrir doña Catalina la infidelidad gruesísima del marido. Es una versión. La que ha pasado a la historia, la leyenda negra. Y la otra, que esa está narrada por las casas, por Bernal y hasta por Gómora, en donde Cortés le prepara un gran recibimiento y que él de Coyoacán va a México para esperarla allá y recibirla allá con homenajes. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Estamos creyendo leyendas, novelas? ¿O estamos siendo verdaderamente divulgadores de la historia e investigadores de la historia? Porque lo que se sabe es que doña Catalina llegó en agosto de 1522, hace unos años, a México y fue recepcionada brillantemente con homenajes, con voladores, con todo lo que se hacía en esa época. Y se encuentra después de 3 años con su marido. Y su marido, amoroso, según se dice, la lleva con ella a vivir a Coyoacán. Y ahí está en Coyoacán, agosto, septiembre, octubre, llegamos al trágico noviembre de 1522. En estos meses 3 que vivió Catalina en Coyoacán, de nuevo, ningún autor habla de cosas malas. Constantemente Cortés se reunía reunía en su casa a sus capitanes y hacía fiestas porque traían por ejemplo cochinos, puercos, y hacían una cochinita, bueno, no hacían, pero una cochinita hacían fabada, por ejemplo, vinos que traían de España. Entonces se reunía y doña Catalina estaba ahí, y no hay 20,000 testigos porque además está el juicio y hay testigos a favor. Me dice que se llevaban no bien, re bien. Entonces, ¿qué pasó? El 1 de noviembre de 1522, Cortés hizo una de tantas fiestas en su casa, donde invitó entre 10 y 12 personas cuyos nombres aparecen. No eran los clásicos capitanes de Alvarado o Lido, eran otros españoles que lo habían colaborado con él. Creo que el más famoso era Diego de Ordaz. Todos estaban allá, felices de la vida. Los servían allá 2 sirvientes de Cortés, un tal Isidro, no recuerdo el apellido, y el otro Diego de Soto, que van a ser testigos importantes de lo que va a ocurrir y que van a declarar luego, años después. Y todos servían el vino por acá, una mesa larga tipo medieval, e inclusive muchos de los que testimoniaron, más de 3, eran como 12, dicen que doña Catalina estaba feliz y que llegó un momento que tan feliz estaba que se subió a la mesa, que era una tabla, a bailar flamenco. Y que bailó. Y yeah. Era la última noche de doña Catalina. Y que estaban contentos y que Cortés, bravo. Pero el vino en exceso y las mujeres, por muy esposa que seas, no combinan. Porque obviamente el vino suelta.
Y hay testigos que dijeron también que en plena fiesta, que Cortés se refirió a ella de una manera un poco vulgar. No la llamó prostituta ni nada de eso, pero la llamó frígida. Le dio a entender que era una eh, sirvienta, que él, gracias a él, la había sacado de la servidumbre de María de Cuéllar. O sea, palabras que en su sano juicio ni Cortés ni nadie hubiera dicho, porque eso era ofender en forma personal a su esposa. Y doña Catalina, eso lo dicen todos, se ofendió. Se ofendió. Y al ofenderse, se retira llorando a sus habitaciones. Todos se quedan callados y los testimonios hablan de que Cortés aparentemente se dio cuenta que había metido la pata y va tras ella para quizá para contentarla. Se meten al cuarto y ya los comensales, los invitados que estaban, o sea, estaba bajo la cruda porque vieron más peleándose el matrimonio, empiezan a oír gritos de los dos, que se empiezan a decir cosas. Ninguno dice qué escucharon bien, qué palabras escucharon, pero dijeron que se faltaron al respeto, o sea, posiblemente insultos. Español, obviamente, con todo respeto lo digo, pues es de palabras fuertes, ¿okay? Desde esa época. Y entonces que los invitados digan, señores, esto es un pleito matrimonial de pareja, hay que levantarse. Y que todos agarraron y se fueron. Ya no son testigos de lo que pasó. ¿Y quiénes estaban viviendo en la casa? Los dos criados de Cortés. Diego de Soto y este Isidro, que no recuerdo el nombre, porque era Torres, no me acuerdo, que quedaban a levantar la mesa. Y oyeron cómo al final de cuentas hacen las paces. Y mamá se besan, los demás acá y los demás allá. ¿Okay? Y como ya era tarde, se acuestan a dormir. Les dice a los mozos que ya limpien todo, que entren en las mucamas, que eran 3 o 4, igual aparecen los nombres, pero varias no recuerdo, que también van a declarar. Y visten a doña Catalina y todo, y se van. Que aquí se van. Pero como a la 1 de la madrugada, ya del 2 de noviembre, que de repente Cortés empieza a gritar, Diego, Isidro, venga, por favor, venga, venga. Se levantan todos, se levantan las servidores, ¿qué pasa, qué pasa? Entran al cuarto de Cortés y se encuentran un cuadro desolador. Cortés, según la descripción que hicieron todos, tenía abrazada a doña Catalina, quien tenía el pelo revuelto, los ojos abiertos, era muy blanca. En su collar estaba en el suelo, unas cuentas tiradas, o sea, se rompieron, y el cuello lo tenía como rojo. Y ella sí, estaba muerta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Inmediatamente salen a buscar ayuda, llega más gente, pues, que era el capitán Cortés, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ven a doña Catalina, acostada, van a buscar al padre Olmedo para que dé los santos óleos, y aquí empiezan las sospechas que se ha declarado en el juicio de Cortés. Que cuando llega el padre, Cortés tenía una prisa inmensa en que le diera las bendiciones, los santos óleos, agua bendita. Ya sus empleados habían construido un ataúd de madera. Urgía enterrarla antes que amaneciera en el primer cementerio que hubo, que fue el de Coyoacán. Y que el padre, ¿por qué la prisa? No la va a velar, capitán, es su esposa. Ya, ahorita. ¿Qué se ha dicho de esto? ¿La enterró Cortés sin vela? Sí. La veló así, perdón, la enterró así. ¿Qué ocurre? Se comenta que había muerto. Pero si ustedes checan el Archivo General de la Nación y el Archivo de Indias,
verán que los comentarios fueron que murió doña Catalina y que murió de asma. Es más, se llama de que murió de mal de madre, que era asma, se murió asfixiada. Y se decía que Cortés trató de revivirla. Eso se dijo. Tan es así que cuando llegaron los parientes, okay, días después de esto, don Juan Suárez nunca se enfrentó a Cortés, ni las hermanas, ni nadie. Y Juan Suárez siguió siendo desde allá su socio durante 4 años más. ¿Qué ocurrió entonces? Pasaron los años y doña Catalina que quedó en el olvido. Cortés se volvió a ir a España a los 4 años y ahí, como viudo que era, se casa con una, ahora sí, aristócrata relacionada con la corte real de Carlos V, con doña Juana de Zúñiga, que se casó con ella y con la que tuvo sus hijos de matrimonio. Ya era el marqués. Y de hecho, después de casarse con ella en España y que el rey le diera un montón de concesiones, vuelve a México con la nueva esposa y aquí van a vivir un tiempo. Aquí van a vivir muy contentos. Es cuando hace las expediciones ahí al norte, a las Californias, a todo eso. Y construye su castillo en Cuernavaca y toda la cosa. Pero doña Catalina estaba muerta y ahí como si no hubiera existido nunca. En 1538, algo así, Cortés recibe una carta del rey. Juicio de residencia. O sea, tiene que ir ahí. Lo acusaban, después de tantos años, de asesinato de su esposa, Catalina Suárez Marcaida. Y lo acusaba su socio, Juan Suárez. Y presentaba una serie de testigos, entre los cuales uno de ellos decía que él que era ese tal Isidro, vistió el cuerpo de Catalina para meterlo al ataúd y que vio claramente cómo que era muy blanca, tenía marcados unos dedos, así, lo hubieran hecho así, los dedos. En resumen, lo acusaban de que asfixió a su esposa con sus propias manos. Y aparecen testigos en pro y en contra. Nunca se define si fue o no fue el asesino de su esposa. Pasan los años, Cortés se defiende, el rey ya no se mete, es más, lo repliega, no quiere saber nada ya de Hernán Cortés. Y Cortés va a morir en España en pleno juicio de residencia. Entre otras cosas, también lo acusaron de usurpación, de asesinato de indio. Bueno, le dicen de todo. Y Cortés muere y el juicio nunca llega a sentencia. Han pasado 500 años de esto que pasó y que hoy le llamaríamos feminicidio, si es que fue. Y la pregunta que resuena a 500 años de esto fue: ¿Cortés mató a Catalina? ¿Era capaz de matar a Catalina? A la segunda pregunta, en lo particular, yo creo que sí. Cortés era capaz de todo con salirse con la suya. Y los que argumentan que fue, dicen que porque obviamente Cortés quería, como ya se le había subido toda la cabeza, quería ser viudo para casarse con una de Alcurnia, que casualmente así hizo. Pero en ese entonces no había aparecido nadie. Ahora, que sea capaz a que materialmente lo haga, hay una diferencia. Hay una diferencia. 500 años, medio milenio, de esos misterios, la mató con sus propias manos, como dicen algunos testigos que vieron el cuerpo de Catalina y algo, lo estaban amortajando y vieron que tenía los dedos. ¿Qué declara Cortés cuando le dicen, cuando esta prueba no se la muestra, no había foto, pero le dicen? Él dice que cuando se empezó a asfixiar, ella, por el asma, le abrió acá y al abrirle cayeron las cuentas del collar
Y él empezó a agarrar aquí para darle aire. Por eso marcaron su cuerpo, pero que no la mató. Que no la mató. Él lo negó toda la vida. Y testigos a favor decían, se llevaban bien. Cortés presentó a los de su fiesta. Dicen, ella no, o sea, un pleito lo tiene cualquiera. Y sí es cierto, se le pasó de copas el capitán y le dijo cosas ofensivas. Pero de eso que la mate, no creo. Hay un documento hecho, me parece que en el año 2000, que se encuentra en la Biblioteca Cervantes Virtual, que está en, que es española, de un estudio que se ha hecho, donde en ese estudio, que es como una especie de simulacro de juicio Cortés, está basado en la documentación del juicio, donde el autor, no recuerdo en ese momento el nombre, analiza punto por punto los testimonios en contra y los testimonios a favor de Cortés, y a su juicio hoy en el 2000, con lo que hay, dice, claro, con lo que hay hoy, se declararía inocente de feminicidio, es decir, no la mató él. Pero la pregunta ahí quedará, ¿por cuánto tiempo más? Pues si han pasado 5 siglos, medio milenio, y no se ha sabido la verdad, yo creo que a estas alturas del partido nunca se va a saber si Hernán Cortés mató o no mató a Catalina. Simplemente tuvo una vida muy triste, murió en circunstancias muy raras, pasó a la historia sin dejar hijos, sin nada, se borró de la mente de Cortés y de todos los capitalinos, y para terminarla de amolar, como fue enterrada en el antiguo cementerio de Coyoacán, cuando ese cementerio desapareció y pasó a la planadora de la modernidad, sus huesos, como tantos otros, se perdieron. No hay nada de doña Catalina. Es un misterio. Su muerte no dejó nada para la posteridad en ese aspecto. Y esa fue la historia de lo que pudo ser, o tal vez para ustedes crean que sí lo fue, el primer feminicidio que se dio conocido en este país. Porque si fue un asesinato, Cortés lo hizo pues, con lujo de fuerza, él era el hombre, ¿okay? Y la ahogó. Es que era para casarse con doña Marina nunca se casó. Es otra cosa. Cortés era un hombre de su tiempo. Y tal vez por eso le convenía que muriera Catalina. Catalina no dejaba de ser, para ella misma, una especie de hija de hidalgos empobrecidos. Y para ese entonces, para la mente española, el hecho de ser dama de compañía, sirvienta de los Cuéllar, le pesaba a Cortés. Prueba de ello que tampoco se casa con doña Marina. Pero sí se casa, en cambio, en España, con una aristócrata de rancia aristocracia y de mucho dinero, que era doña Juana de Zúñiga, con la que tiene varios hijos. Entonces, como que está 50 y 50 si Cortés la mató o no la mató. La decisión final está en ustedes, que creen de él. Si quieren saber más de esto, en internet está varias páginas sobre el juicio a Hernán Cortés por la muerte de doña Catalina Suárez Marcaida. Pues bien, con esto terminamos esta miniserie, por así decir, de Hernán Cortés, ¿okay? Y espero les haya gustado y sembrado un poquito la curiosidad para saber más de esto que pasó hace 500 años y que ha marcado aún hoy, a 500 años, la figura de Hernán Cortés. ¿Okay? Para unos, el fundador de una nacionalidad, para otros, un asesino execrable. Bien, nos vemos la próxima semana con otra miniserie que ya les informaré, y que pasen ustedes un excelente inicio de semana. ¿Okay? Saludos a todos, un gran abrazo desde el Yucatán Country Club y muy buenas noches.